Bueno, buenos días, apreciados aprendices. Doy inicio a nuestra primera sesión en línea de la competencia. Les voy a mostrar. Espérenme, primero nos ubicamos. Estamos en la guía número 5, actividad de aprendizaje 27040-01091, con dos evidencias para entrega. ¿Listo? Vamos a abrir la guía número 5. Les voy a compartir dónde está la información sobre nuestra nueva competencia de certificación. Aquí tenemos la guía número 5, que era la misma que veníamos trabajando desde la competencia de post cosecha. Entonces, esta guía número 5 tenía dos competencias técnicas. Una era acondicionar producto agrícola, que es la que terminamos, post cosecha, y la segunda, que es implementar programa de certificación según estándares y proceso productivo, que es la competencia que iniciamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, como les digo, está dentro de la guía de aprendizaje número 5. Y los resultados de aprendizaje que vamos a trabajar en esta competencia será analizar el sistema productivo de la empresa según estándares de certificación y normativa y definir el programa para la certificación según estándares y normativa. Esta es la última competencia del área agrícola. Acuérdense que competencias técnicas es la parte pecuaria, agrícola y la parte de gestión administrativa. Conmigo únicamente hemos visto las competencias agrícolas, ¿vale? Y de las competencias agrícolas, esta es la última para terminar ya su etapa lectiva, que terminan en junio. Entonces, los invito a quienes aún no han subido las evidencias de competencias agrícolas anteriores, que por favor lo hagan. Aún hay tiempo de subir evidencias. Yo no he cerrado nada, todavía tienen tiempo de subir sus evidencias de competencias agrícolas anteriores. Yo he estado revisando quienes han subido, así sea tardíamente, y las he estado evaluando. Por favor, todo el tema de competencia post cosecha, solo tuve 4 entregas. Nadie más ha subido evidencia, chicos, y esa competencia se cerró la semana pasada. Por favor, pónganse al día con la subida de sus evidencias para poder empezar ya nuestra competencia de una manera ya más tranquila. Bueno, entonces, nuestra competencia actual de certificación se encuentra en el punto 3.2 de este documento. La de post cosecha era punto 3.1, esta es a partir del punto 3.2. Como les digo, nuestra competencia se llama implementar programa de certificación según estándares y proceso productivo. Entonces, vamos a leer un poquito aquí la introducción para darnos un contexto sobre la temática de esta competencia. Para abordar la competencia relacionada con la certificación de unidades productivas es necesario, en primer lugar, identificar la normativa existente en el ámbito nacional en lo relacionado con el cumplimiento de estándares de calidad, en especial las regulaciones del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Por medio de la incorporación de estos elementos, el aprendiz identificará los estándares que se pueden implementar en la unidad productiva y relacionar los aspectos que se deben tener en cuenta al interior de la explotación para dar cumplimiento a las exigencias normativas sanitarias. Además de lo anterior, es fundamental conocer las etapas del proceso de certificación y cómo todas las actividades que se desarrollan dentro de la unidad productiva se deben pensar y efectuar, teniendo como referente el cumplimiento de la normatividad y de las exigencias de los estándares definidos para la empresa agropecuaria, siempre partiendo de la base que la certificación no es una actividad que se hace para cumplir ante un organismo certificador, sino que por el contrario, esta implica una actitud que se debe mantener durante todas las etapas del ciclo productivo. Entonces, chicos, efectivamente, en Colombia existen ciertas certificaciones para la producción agropecuaria.
Aquí nos enfocaremos a las certificaciones para producción agrícola. El ICA es el principal ente que genera esta normatividad y estas certificaciones o estas regulaciones dentro de los procesos productivos. Pero también existen otras certificaciones, como por ejemplo la certificación de producción orgánica, que es básicamente obtener el sello de alimento ecológico, que esa la emite el Ministerio de Agricultura por medio de varias empresas avaladas como certificadoras que ellos tienen. ¿Listo? También existen otras certificaciones de índole internacional, por ejemplo, para ciertas producciones como banano, que se exporta tanto, café, flores, que son nuestros principales productos de exportación. Algunos clientes en el exterior nos exigen estar certificados en ciertas normas, normas de calidad, normas en el tema de manejo de personal y beneficios que tenga el personal que colabora dentro de ese proceso productivo. Normas en la parte de ambiental, todo lo que tiene que ver con uso de recursos ambientales como el agua, el suelo, conservación de estos recursos, también todo lo que tiene que ver con el manejo de los residuos que se generan a partir del proceso productivo. Entonces, hay mucha normatividad que digamos que existe alrededor de la producción agrícola en Colombia. Como les digo, parte de esa normatividad es normatividad que se genera a nivel de entidades del Estado. Otra normatividad de esa la dan empresas privadas, ¿sí? Y otra normatividad también que se genera a partir de la normatividad internacional que se aterriza aquí a Colombia para poderse certificar y llegar a ciertos clientes internacionales muy exigentes que piden que su proveedor esté certificado en normas ambientales, en normas sociales, en normas de calidad, etcétera. ¿Listo? En el caso de agricultura, pues son muy específicas lo que es la normatividad para producción de alimentos ecológicos, ¿sí? Esa normatividad está diseñada y está regularizada por el Ministerio de Agricultura. También hay esa norma está también sobre una normatividad internacional que se llama el EUREGAP, donde hay una lista de productos admitidos en cuanto a lo que son agroinsumos o productos agrícolas para la parte fitosanitaria, el control de plagas, enfermedades y malezas, donde ese listado del EUREGAP nos dice a nosotros qué productos admiten ellos para ser aplicados en nuestros cultivos y qué productos no. Cuando yo quiero exportar y mi alimento llega a Europa, allá le hacen ciertos análisis químicos para saber qué trazas trae de esos químicos. Si le encuentran traza de alguno de los químicos que está en el listado EUREGAP como prohibido, no permiten el ingreso del producto, del alimento o lo que yo esté enviando, incluso flores. ¿Mm? Son muy estrictas, es más estricta la normatividad en ese sentido en Europa que en Estados Unidos, por ejemplo. Pero los principales importadores o nuestros principales clientes de productos agrícolas en el exterior, todos requieren normatividad, tanto ambiental como de calidad, como este tema del uso de plaguicidas. Bueno, entonces, actividad de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a realizar para para poder aprobar nuestra competencia? Entonces, les proponen la actividad que se llama identificar los componentes del programa de certificación de la unidad productiva de acuerdo con la explotación agropecuaria. La certificación de una unidad productiva agropecuaria va mucho más allá del cumplimiento de algunas exigencias realizadas por un ente certificador para obtener una distinción referida a algún aspecto en particular. Contrario a esto, la certificación obedece a todo un proceso que empieza con un cambio actitudinal frente a la manera como se entiende la actividad productiva y cómo ésta se entrelaza con principios sociales, ambientales, técnicos y de sostenibilidad. Para de esta forma, además de priorizar el componente productivo, desarrollar y fortalecer aspectos ligados a la producción responsable y el bienestar integral. Mire, aquí hay varios conceptos importantes. El principal,
que decidirse a hacer un proceso de certificación no es únicamente por cumplir con la norma y decir, ya me certifiqué para que mi cliente esté contento. Es cambiar yo como productor ese chip que tengo, cambiarlo hacia una agricultura más pensada, más responsable, que redunde en el bienestar del consumidor, que si yo estoy produciendo una fresa, piense cómo querría recibir yo como consumidor esa fresa, libre de pesticidas, limpia, no mal manipulada, que sea un alimento seguro para mí, para mis hijos, para mi familia, ¿cierto? Que esa responsabilidad mía esté siempre implícita en mis procesos, sea que me esté certificando, sea que no. Que este tema de cumplir ciertos requisitos de responsabilidad, calidad y ese tipo de cosas se me vuelva un hábito dentro de mi producción y no solamente porque voy a acceder a una certificación, ¿verdad? Que que estas actitudes de responsabilidad, de sostenibilidad, de responsabilidad social con mis empleados sea un tema permanente en el proceso productivo. ¿Listo? Al volver es un tema permanente, pues ya es mucho más fácil acceder al tema de la certificación, ¿sí? Obviamente, muchos de los consumidores o los clientes de mi producto me van a pedir, me van a exigir que yo tenga efectivamente una certificación, algo que me diga que sí, que efectivamente yo no uso cierto tipo de plaguicidas o que efectivamente yo hago unos procesos responsables en el tema ambiental o que definitivamente yo llevo unos procesos responsables con mis empleados. ¿Listo? Entonces, para que esto sea posible, volver es un hábito, es necesario reconocer a fondo el porqué de la necesidad de certificarse. ¿Qué estándares son los que más se ajustan a la planeación estratégica de la finca? ¿Qué elementos intervienen en la implementación del programa de certificación? ¿Cómo se desarrolla y qué recursos humanos, técnicos, tecnológicos y materiales se requieren para concluir satisfactoriamente esta iniciativa? Les digo, cuando yo por fin como productora agrícola me decido a que quiero certificar mi finca, ¿en qué? Por ejemplo, en buenas prácticas agrícolas, que digamos que es la más común que tenemos en Colombia, que es una norma que generó el ICA para mejorar todo lo que son los procesos más organizados, más completos, cumpliendo normas internacionales. Cuando yo quiero empezar un proceso de certificación, pues lo primero que tengo que hacer es evaluar lo que yo estoy haciendo con respecto a lo que dice la norma. Y a partir de ahí, empezar a cambiar muchos aspectos de mi producción, incluyendo infraestructura, incluyendo la misma manera de hacer las cosas, el llevar registros, en dónde compro mi semilla, en dónde compro mis insumos, el manejo del agua, ¿sí? Son muchas cosas las que involucra, por ejemplo, el tema de certificación de buenas prácticas agrícolas. Digamos que las buenas prácticas agrícolas son la certificación más global. Las buenas prácticas agrícolas engloban muchos aspectos que por fuera un productor puede hacer de manera independiente. Entonces yo me puedo certificar en el tema de manejo de plaguicidas de bajo impacto. Yo me puedo certificar en el tema de manejo de personal. Yo me puedo certificar en el tema de calidad de producto, ¿sí? Digamos que las certificaciones están así como dispersas, pero el ICA cogió y volvió una norma global que se llama Buenas Prácticas Agrícolas y ahí incluyó la normatividad de todo. Entonces, quien cumple con buenas prácticas agrícolas puede llegar a solicitar certificación para otras cosas y con seguridad se la van a dar porque ya está inmerso ahí ese tema, listo, en buenas prácticas agrícolas. Entonces, nos dice la guía que esta actividad de aprendizaje dura 36 horas. Esta es una competencia relativamente corta. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se les recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo que se llama Planeación de Procesos de Certificación de Explotaciones Agropecuarias. Las evidencias, entonces, a continuación van a ver cuáles son las evidencias que tienen que presentar para aprobar su competencia. Como les dije anteriormente, consta de 2 evidencias. La primera evidencia es un taller sobre certificación de unidades productivas. Entonces,
Esa sería nuestra primera evidencia. Aquí les dan una información. Siempre recuerden que deben generar todo lo que son actividades de reflexión. Entonces aquí nos da una información y luego nos da unas preguntitas y ahí sí vienen los lineamientos para entregar la evidencia. Y la segunda evidencia es un esquema de un programa de certificación según el sistema productivo. Entonces ahí les dicen investigue, identifique, indique dentro del esquema los elementos. Bueno, entonces voy a empezar a explicar la evidencia número 1. Vamos a leer aquí. Dice, para el desarrollo de la presente evidencia de aprendizaje es necesario tener en cuenta los conceptos compartidos en el componente formativo, planeación de procesos de certificación de explotación. Para hacer esta y cualquier otra evidencia, lo primero que yo tengo que hacer es irme a la plataforma y en la plataforma buscar la temática que me están diciendo acá, estudiarla, entenderla, complementarla, si es que la quiero complementar de pronto con información de internet. Y ahí sí, cuando tengo la información clara, el conocimiento claro, ahí sí vengo a desarrollar mis evidencias. He encontrado de otras competencias evidencias que suben que no corresponden a lo que les está solicitando. Y entonces ahí es evidente que no leyeron la guía ni tampoco leyeron la temática, ¿cierto? Nunca se metieron, o solamente leyeron lo de la guía, pero nunca se metieron a estudiar la temática que viene en la plataforma, que finalmente es el conocimiento que ustedes deben apropiar y desarrollar. Entonces, nos remite a la guía, a la temática llamada planeación de procesos de certificación. Ahí les comparten conceptos básicos para la certificación de unidades productivas, qué estándares se pueden seguir, qué tipo de certificaciones se pueden obtener y cuál es el paso a paso para adelantar un proceso de certificación de una explotación agropecuaria. Para conseguir reforzar los conceptos relacionados con este tema, se propone desarrollar el taller denominado Certificación de Unidades Productivas, que es la evidencia que ustedes van a entregar, en el que se analizarán en detalle los aspectos que se deben tener en cuenta para construir un programa de certificación. El desarrollo de la actividad implica las siguientes actividades. Entonces, ahora sí, ¿qué deben hacer? En primer lugar, conforme un grupo de 3 personas y seleccione uno de los 2 documentos que presentan experiencias de certificación de unidades productivas reales que se comparten en la guía de aprendizaje. El primero de ellos es un anexo que se llama Anexo de Certificación BPG, Buenas Prácticas de Ganadería, de una agropecuaria que se llama Agropecuaria Tule. Y el segundo es del área agrícola, es el Anexo Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas para la finca La Floresta. A partir de la información compartida en los documentos, desarrolla las siguientes preguntas tomando como base la información compartida en el componente formativo y los materiales complementarios indicados allí. ¿Dónde encuentro estos anexos? En la plataforma. Entonces, miren que esta es una actividad de grupo. Como ustedes tienen tanta comunicación entre ustedes, con sus compañeros, ustedes tienen grupo de WhatsApp que creó su directora de grupo, pues por allí se pueden hablar y organizarse en grupos, ¿sí? Quien no quiere hacerlo en grupo, lo puede presentar solo. Esa es una opción que doy yo. No lo dice la guía, lo doy yo como instructora evaluadora. Si alguien no quiere hacerlo en grupo porque le parece complicado lo que sea, puede hacerlo de manera individual, ¿sí? Eso sí, si lo hacen en grupo, el nombre de las 3 personas debe estar en el documento y las 3 personas tienen que subir el documento a su respectivo espacio en plataforma. Entonces no es que, ay, profesora, es que lo subió Lina Marcela, pero ahí estamos Catherine y Yolanda. Y yo, ¿cómo sé? Entonces, tanto Marcela, Lina Marcela, como Catherine, como Yolanda, las 3 deben subir en el espacio que está asignado para esta evidencia, las 3 deben subir el trabajo. El trabajo que contiene la información que hicieron las 3 con el nombre de las 3, pero las 3 en su espacio personal Sajuna deben subir. Me hago entender, no es que yo, en mi trabajo búsquelo allá donde Lina Marcela, evalúela a ella y ahí saca mi nota. No, porque entonces recuerden que la plataforma evalúa la evidencia que usted va colgando y si esa evidencia quedó vacía,
en calificaciones le sale 0. Entonces tiene que subirla así la haya hecho en grupo. Y a quienes los hicieron individuales, pues no importa, lo suben a su espacio. Este tema que les explico es para los que lo van a hacer en grupo. Las 3 personas deben subir su trabajo en grupo en su espacio personal Sajona. Que quede claro eso. Bueno, entonces, a partir de la información compartida en los documentos, desarrolla las siguientes preguntas, tomando como base la información compartida en el componente formativo y los materiales complementarios indicados allí. Entonces, leen este anexo sobre certificaciones, una es de BPG, que es Buenas Prácticas de Ganadería, para una finca especial que se llama Agropecuaria Tule, y el otro anexo, que pueden escogerlo también, es la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, que es para la finca La Flores. Vienen después de haber leído y analizado el documento y responden estas 8 preguntas. La primera, ¿qué normatividad se tuvo en cuenta para el desarrollo del proceso de certificación? Elabore un cuadro con la normatividad y describe el objeto de cada una de las normas citadas. Entonces, de acuerdo a lo que diga acá, para acá deben describir el caso de buenas prácticas ganaderas, pues cuál es la normatividad de buenas prácticas ganaderas que impartió el ICA. Y si escogen certificación para BPA, entonces tienen que describir cuáles son la normatividad de BPA que da el ICA y cuál es el objeto de esa certificación. ¿Qué busca la certificación de BPA? O si escogieron BPG, ¿qué busca la certificación de BPG? ¿Cuáles fueron las motivaciones de los productores agropecuarios para la implementación de los programas de certificación? Enumere las motivaciones que considere pertinentes. Ahí en el documento las dirá. La agropecuaria Tule desea certificarse en buenas prácticas ganaderas dado que exporta carne en canal o dado que exporta animales en pie. ¿Sí? No sé. No sé exactamente lo que dice el anexo, lo que ustedes encuentren allí. ¿Cuáles son las condiciones generales de la unidad productiva en la que se desarrolló el proceso de certificación? Por favor, indicar ubicación, de acuerdo a lo que... Eso es como un estudio de caso. Ahí les dicen el caso de cada una de las fincas. Ubicación, sistema productivo certificado, tamaño de las explotaciones, qué tan grande es la finca, variedad o razas empleadas. Entonces, si yo tengo maíz, ¿qué tipo de maíz? Maíz, no sé, ICA 508, maíz, ¿qué? ¿Cuál maíz? O si estoy hablando de animales, estoy hablando de bovinos, entonces, ¿qué raza del bovino? ¿Sí? Describirlos bien. Y las condiciones agroecológicas generales. ¿Mm? Entonces, identificar, repito, ubicación del predio, sistema productivo certificado, porque uno puede tener toda una finca y solamente certificar una producción. Yo puedo tener una finca donde tengo maíz, donde tengo yuca, donde tengo caprinos, donde tengo varias cosas, pero únicamente quiero certificar la parte de producción de maíz o únicamente quiero certificar la parte de producción caprina, ¿sí? Depende. Entonces, ¿qué sistema productivo quieren certificar? El tamaño, como les digo, cuántas hectáreas, la variedad o raza empleadas y las condiciones agroecológicas generales. Entonces, que si clima, humedad relativa, altitud, tipo de suelo, etcétera, etcétera. Bueno, les pido disculpas de nuevo porque ando así como regular de mi voz. Sigo. Cuarta pregunta. ¿Qué aspectos se debieron mejorar o corregir en la unidad productiva con el objetivo de cumplir con los requisitos de certificación? Por favor, liste los más relevantes. Entonces, que si yo tenía una producción de mango, entonces, ¿qué debí mejorar para cumplir con mis buenas prácticas agrícolas? Entonces, por ejemplo, la infraestructura de post cosecha, porque yo no tenía nada construido. Me tocó armar una infraestructura con techo, con mesas, con piso de cemento para poder corregir lo que me pide la certificación BPA. Que yo no tenía baños, por ejemplo, una batería de baños cerca donde están los trabajadores haciendo sus labores. Eso lo exige, por ejemplo, la norma, tanto BPA como BPG, que yo le tenga a mis trabajadores baterías de baño con sanitario, lavamanos, todo dotado de jabón, de toallas y una ducha, por ejemplo, para el tema agrícola que están haciendo aplicaciones de agroquímicos y eso, y por una, no sé, por una situación, un accidente de trabajo puede llegar a contaminarse con químicos, o en el caso pecuario lo mismo, que están expuestos a tanto agente biológico, donde puedan darse un duchazo, ¿sí? Y todo debe estar dotado con los productos de aseo.
Entonces no puedo, por ejemplo, en buenas prácticas agrícolas, cuando venga la persona, el certificador y encuentra que el baño no tiene papel higiénico, por ejemplo, esa es una no conformidad. Y uno dice, ay, qué exageración. No, la norma lo dice. Que no hay jabón para lavarse las manos, también es una no conformidad y la norma lo dice. Que el área donde ellos almuerzan no hay suficientes mesas o sillas para todos los empleados. ¿Sí? Pueden decir, no, es que ellos salen en turnos. Bueno, a ver, que haya suficientes mesas y sillas para los turnos, que las mesas y sillas estén en buen estado. Esa es la parte personal, no cree que todo es técnico y no. Lean muy bien la certificación de buenas prácticas agrícolas para que las entiendan y las ganaderas también. Bueno, entonces, ¿qué etapas se debieron mejorar durante en la unidad productiva y para cumplir con los requisitos de certificación para estos casos que les están dando de ejemplo ahí? Enumérelas, diga cuáles fueron los cambios que les tocó hacer para cumplir con la norma. Quinta, ¿qué etapas logró identificar en el desarrollo del proceso de certificación? El proceso de certificación tiene unas etapas. Desde que uno inicia y piensa en qué lo motiva a usted a meterse a ese proceso de cambio para certificación, hasta que finalmente usted obtiene la certificación. Eso digamos que tiene un paso a paso. Aquí le piden que enumere ese paso a paso o esas etapas. Sexto, ¿qué recomendaciones generales se dieron al productor para lograr acceder a la certificación? Entonces, ahí en el documento hay unas recomendaciones que se le dicen, señora ganadero, para obtener su certificación en buenas prácticas ganaderas, usted debe mejorar el área de corral, poner piso en cemento en el área de ordeño, ubicar comederos a una altura mayor, utilizar, mejorar la bodega de almacenamiento de